Buenas noches, mi nombre es Alexander Esteban Morales Escudero, estudiante de la Universidad Inca de Colombia, de la especialización de Derecho Digital. Realizo esta entrevista cuyo objetivo es analizar las estrategias de liderazgo, comunicación y gestión ética dentro de organizaciones de carácter comunitario y religioso. Agradezco profundamente la disposición del señor Luis Carlos Morales, psicólogo de pareja y líder del Ministerio Cristiano, por participar en este ejercicio académico. Iniciaremos con algunas preguntas orientadas a comprender su experiencia, su estilo de liderazgo y las prácticas que aplica en su labor ministerial. Buenas noches, Luis Carlos. Muchísimas gracias, doctor, y claro, con mucho gusto en lo que necesite. Gracias. Entonces, como líder entrevistado, le hago la siguiente pregunta para comenzar. ¿Podría contarme un poco sobre su rol dentro del Ministerio de Parejas y cuáles son los principales objetivos del equipo que lidera? Claro, con mucho gusto. Mi rol es liderar un grupo de parejas, como su nombre lo dice, para, para salvar, para ayudar a llevar como más fácilmente esa relación tan difícil que es vivir con una persona muy ajena, que tiene diferentes costumbres, que tiene gustos diferentes, como es la esposa o el esposo. Entonces, en sí, ese es como el objetivo principal de la dirección de ese ministerio de parejas. Muy bien. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo liderazgo dentro del cristiano y del acompañamiento psicológico a parejas? 15 años, doctor. Ok. ¿Los 15 años han sido consecutivos o ha sido... Ok, Consecutivos. listo. Bueno, con respecto a la comunicación, en su labor diaria, ¿cómo se asegura de que las parejas y los miembros del equipo comprendan claramente las orientaciones y procesos que deben seguir? La verdad es complicado. La verdad es un poco complicado, pero utilizamos como estrategias videos, presentaciones PowerPoint, eh, experiencias que nosotros en la iglesia cristiana lo llamamos testimonios, y pues asegurar de que ellos, digamos que sigan las direcciones de los temas que sean, pues es muy complicado, ¿no? Pero pues esas son las estrategias que tenemos, las charlas con ellos son muy a menudo, son muy amenas y participativas. Entonces el grupo participa con sus testimonios, con su estilo de vida y con las diferentes direcciones que da pues la iglesia como tal. Muy bien. ¿Cómo fomenta que las parejas o su equipo expresen abiertamente sus preocupaciones, especialmente cuando no están de acuerdo con una orientación que usted propone? Bueno, eso es algo muy importante que manejamos en nuestra iglesia, ¿no? En nuestra iglesia no hay como autoritarismo, no hay como obligación. Allá las parejas son libres de decir lo que ellas quieran, ¿no? Inclusive a veces me han preguntado o me han dicho, yo no creo en Dios, yo no creo en la dirección que da la Biblia y esas cosas. Pero nosotros lo que más trabajamos es nuestro testimonio propio, o sea, el de mi esposa y el mío. Entonces así fomentamos que el grupo sea familiar, no mostrándole un liderazgo como que es perfecto, sino que un liderazgo que es, no, es natural de las personas, ¿no? Nosotros con mi esposa comentamos los testimonios que nos pasan a menudo con nuestras hijas, con nuestro entorno, y entonces eso hace que las parejas se expresen libremente. Excelente. Bueno, ahora hablamos sobre la gestión de conflictos. Cuando surge un conflicto fuerte entre miembros de una pareja o dentro del equipo del ministerio, ¿qué pasos suele seguir para manejar esa situación? Bueno, nosotros en la iglesia como tal tenemos una dirección, nosotros lo llamamos príncipe de paz. ¿Qué es el príncipe de paz? Es tomar la primera versión, escuchar la primera versión del esposo, por decir algo, luego escuchamos la versión de la esposa por separados, porque pues nosotros sabemos que cada cual tiene su verdad, ¿no? Y luego
unimos la parejita, nos sentamos los cuatro, mi esposa, la pareja en conflicto o la persona que está en conflicto, escuchamos los puntos de vista de cada uno y luego nosotros direccionamos por medio de la Biblia, porque en la palabra de Dios está todo, y tratamos de ser como árbitros, llamémoslo así, por llamarlo de alguna forma, como árbitros en medio de ese conflicto. Muy, muy bien. Bueno, podría compartir un caso, obviamente sin revelar identidades, en el que tuvo que mediar un conflicto particularmente difícil y cómo lo abordó. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, tuve un testimonio de una parejita, jóvenes, juntos jóvenes, tienen un niño ya como de unos 12 años, y por falta de tiempo, el esposo no le daba el tiempo necesario a ella, tiempo de calidad. Ella pues buscó una persona por internet y se convirtió en un novio virtual. Nunca se han visto, nunca se han tratado personalmente, solo virtualmente. El esposo, pues desafortunadamente encontró el celular, encontró unos videos bien pesaditos que ella le mandaba a esta persona y pues fue un conflicto muy, muy difícil para esa pareja. ¿Cómo lo abordamos? Pues yo hablé con el muchacho, él me contó toda esta situación que les estoy contando ahora, mi esposa habló con la muchacha, los direccionamos por la palabra de Dios, como les digo, siempre está presente la palabra de Dios, pues a él yo le hice ver que aún todavía pues no había pasado nada como muy grave de algo físico y también le hice ver, entre comillas, que esa situación había pasado por él mismo, ¿no? Por haber dejado a su esposita como con tanto tiempo. Mi esposa, por obvias razones, también habló con la muchacha y pues le hizo ver el error que ella había cometido, que el hecho de que el esposo no le diera tiempo de calidad, pues eso no la hacía como, o sea, que no podía ir a recurrir a buscar personas, así fuera por internet, para solucionar ese conflicto. Estamos en ese proceso. Le comento que todavía estamos en el proceso, pero ya hay un 50% de restauración de ese hogar, porque pues a pesar de que fue algo duro porque el esposo vio unos videos muy fuertes, sacar eso del corazón de un hombre o de una mujer pues es complicado. Pero ahí estamos en la tarea, Dios nos está utilizando para que sane los dos, ¿no? Entonces fue un conflicto difícil, todavía no se ha solucionado, pero ya estamos en un 50% de que Dios haga la obra en ellos. Pero igualmente siguen trabajando en ello. Seguimos trabajando, sí, seguimos trabajando en ello, le estamos dando citas cada 15 días, yo le envío a él videos, les envío temas relacionados con eso y le comento de verdad porque me hizo estudiar ese caso porque pues nunca había escuchado novio virtual y esto pues utilizando ahorita la tecnología pues es algo nuevo para mí, ¿no? Yo ya tengo 53 años, no, nunca había escuchado que hubiera un novio virtual. Entonces me tocó también a mí estudiar eso, como que me obligó mejor a buscar también libros, a Argumentarse más. argumentarme, gracias, argumentarme y pues ahí vamos en el proceso, todavía está en ese proceso. Perfecto, muy bien. Ahora hablamos sobre la toma de decisiones y la resolución de problemas. Cuando enfrenta un reto o una situación inesperada en el ministerio, ¿cuál es el primer paso para analizarlo y encontrar una solución? La primera opción que tenemos nosotros, junto a mi esposa y yo, es la oración. O sea, nosotros inmediatamente en un conflicto oramos, le pedimos a Dios dirección porque sin Dios no podríamos hacer nada, ¿no? Porque se puede manejar, el conflicto se puede manejar por sentimientos, o sea, y manejar un conflicto por sentimientos es muy complicado. Entonces, en el área espiritual nosotros siempre manejamos el espíritu primero. Y el espíritu es la relación que tiene el ser humano con Dios. Entonces nos vamos directamente a la palabra, oramos, después de orar, pedimos dirección a nuestros líderes, digamos los ancianos de la iglesia, y luego abordamos el tema como tal, el conflicto como tal. Ok. Bueno, en decisiones importantes para el ministerio o la orientación de una pareja, consulta a su equipo o se guía principalmente por su criterio profesional y pastoral. No, le reitero, Doc, nosotros nos direccionamos directamente
por la Biblia, por la palabra de Dios. Entonces nosotros lo que hacemos es retomamos la palabra de Dios, buscamos la solución en la palabra de Dios sobre el conflicto y, lógico, nos como que preguntamos a las personas que hayan tenido de pronto esa dificultad en el mismo ministerio o de pronto con nuestros líderes que tienen muchísima más experiencia que nosotros. Y de últimas, nuestro criterio profesional. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la motivación. ¿Cómo reconoce el esfuerzo o los logros de los miembros del equipo, voluntarios o parejas que muestren progreso significativo? Mira que es una pregunta muy interesante, Doc, porque en nuestra comunidad cristiana no hay regalos, no hay dádivas. Nosotros, cuando una pareja, digamos, hace bien las cosas, no sé, o es una pareja que trata de obedecer las direcciones que nosotros le damos por medio de la palabra de Dios, la mejor recompensa que nosotros tenemos en nuestra comunidad cristiana se llama el testimonio. Entonces a uno de esas personas, esas parejitas, lo que hace es que las convierte en líderes de otras parejas que de pronto estén llegando nuevas para que el testimonio que ellas tuvieron o que ellas tienen les sirva a otras parejas para direccionar la vida entre ellos. Muy bien. Cuando una pareja o un voluntario comete un error, se desanima o retrocede en su proceso. ¿Cómo maneja usted ese momento para evitar que se pierda la motivación? Importante esa pregunta y difícil. Es muy difícil, Doc, porque los seres humanos estamos diseñados, y eso se lo digo como psicólogo, siempre a desobedecer, ¿no? Por eso es que hay normas, pero la gran mayoría de los seres humanos es a desobedecer lo que uno le dice. Entonces, cuando una persona se desmotiva, lo primero que uno le dice es, mira, tienes que obedecer lo que diga la palabra de Dios, no obedecer lo que yo le diga, sino lo que diga la palabra de Dios. Y pues ahí es donde el ser humano se enfrenta a lo espiritual, ¿no? Porque hago caso a algo que yo no veo, que no toco, o hago caso a algo que es tangible. Entonces es un poco complicado eso, Doc, pero nosotros los motivamos siempre con la palabra de Dios. Bueno, cuando el equipo está pasando por una temporada difícil, ¿cuál es la prioridad como líder cristiano y como psicólogo? Como líder cristiano, motivarlos a buscar a Dios y saber que Dios tiene la solución a todo. O sea, que la relación espiritual en la solución tiene todo. Como psicólogo, yo lo que como que les doy la motivación de que nosotros necesitamos trabajar espíritu, alma y cuerpo. Y que en ese trabajo, en esa dimensión de esas tres áreas, nosotros encontramos todo. Entonces tenemos parejas, por ejemplo, que tienen adolescentes, jóvenes, y pues están pasando por esos inconvenientes de la adolescencia. Entonces ahí es donde yo los motivo y les digo, mira, si tú vienes, si tú vuelves nuevamente a coger los caminos de Dios, tu hijo muy probablemente se va a dar cuenta y va a seguir los mismos pasos espirituales que tú. Entonces, no vas a tener más problemas con ese adolescente. Entonces, más o menos como que eso es como que lo enfrento a la realidad que está viviendo él hacia la realidad que sería con la palabra de Dios. Muy bien. O sea que considera que eh, el ser líder cristiano y ser psicólogo es una fuerza muy buena para su labor. Total, Doc. Mira, los psicólogos como tal, no hablemos psicólogo cristiano, sino psicólogo como tal, trabajan siempre del ser humano el espíritu, el alma y el cuerpo. Y los líderes espirituales psicólogos también trabajamos el espíritu, el alma y el cuerpo. Y tú me podrás decir, pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Es que el psicólogo normal que no es cristiano puede trabajar en el ser humano primero el alma o luego el cuerpo. Un ejemplo, no sé, la persona tiene bajo autoestima. Ellos empiezan a trabajar primero el alma. Entonces, no, que los sentimientos y luego trabajan el cuerpo, ¿no? Mira que el cuerpo de pronto hay bajo autoestima porque es obesidad o porque está muy delgado. Entonces lo mandan a hacer ejercicio. Y de último, hablan del espíritu, la relación con Dios. Nosotros los líderes cristianos siempre
vamos a colocar primero a Jesús, o sea, a Dios, el Espíritu, primero el Espíritu, y luego trabajamos el resto. Entonces, por eso el ser cristiano y ser psicólogo me da, digamos, entre comillas, una ventaja para poder tratar esos conflictos tan difíciles que son de pareja. Excelente. Ya como última pregunta, ¿qué es aquello que usted considera innegociable dentro de su liderazgo? La palabra de Dios. O sea, es innegociable que yo vaya a la palabra de Dios y que un discípulo vaya a la palabra de Dios. Hay un psicólogo muy famoso en Estados Unidos de apellido Koeman, él es psicólogo cristiano y él le dice a los pacientes, mientras usted no acepte la palabra de Dios, mientras usted no acepte lo espiritual, yo no puedo hacer nada. Entonces, lo mismo para mí, o sea, yo me pegué mucho del pensamiento de ese psicólogo y yo digo lo mismo, yo le digo a un paciente, cuando tengo pacientes de psicología, si tú no utilizas la palabra de Dios acá, no hay nada. Entonces, eso es innegociable. Muy bueno. Bueno, agradecemos profundamente su tiempo y la claridad de sus aportes. La información que usted nos ha compartido resulta de gran valor para comprender cómo se construye el liderazgo ético en contextos cristianos y comunitarios. Luis Carlos, muchas gracias. Muchas gracias, doctor.